Hola, soy Gastón González, abogado en París. Bienvenidos una vez más a RTD Internacional, la casa de todos los latinos que nos ven desde todas partes del mundo, acá en Francia. Hoy vamos a hablar de un tema que ha generado bastante pánico entre los inmigrantes de este país, y es la famosa circular Retalló. Vamos a intentar explicar en qué consiste, cuál puede ser su alcance y el impacto en la vida de todos ustedes y todos aquellos que desean obtener sus papeles en Francia, desean regularizar su situación administrativa en Francia. Circular Retalló. ¿Qué es una circular? Lo primero es entender en qué consiste una circular. En el ordenamiento jurídico, en el sistema jurídico francés, como en otros, hay una jerarquía de normas, es decir, que se van a aplicar con preferencia unas normas antes que otras. En este caso, una circular está en una zona baja de la jerarquía. Se trata de una cosa que no tiene rango de ley, es una norma que al no tener rango de ley no va a ser aplicada por jueces ni por ninguna instancia judicial. Ojo con esto. ¿Qué es una circular entonces? Se trata de una serie de recomendaciones que hace el ministro del Interior, el señor Retalló, a las prefecturas para orientar, para que instruyan de tal o cual forma los expedientes de regularización que se les manda. Son obviamente cosas que los funcionarios en principio deberían seguir. Ya pasó con la circular Valls, una circular del año 2012, que databa del año 2012, y que hablaba también de lo mismo, daba una serie de pautas a las prefecturas sobre cómo tenían que considerar la situación del extranjero para saber si le tenían que dar o no su permiso de residencia. El tema con la circular Valls fue también el que les estoy comentando. Durante un primer momento, la circular Valls fue aplicada al pie de la letra por todas las prefecturas. Después las prefecturas, poco a poco, dejaron de aplicarla, la circular Valls, y luego, ya pasado el tiempo, se siguió aplicando, pero de manera selectiva. Es decir, había situaciones que figuraban en la circular Valls y que todavía se seguían aplicando por tal o cual prefectura. Por ejemplo, el hecho de estar 5 años regularizado, en situación regular, y que sus hijos estén escolarizados desde hace 3. Bueno, esa era una situación que aparecía en la circular Valls y que en la práctica se seguía aplicando en las prefecturas. Esta circular Valls, como habrán podido sospechar, ya no se va a aplicar. De hecho, durante un momento los abogados nos aferrábamos a la circular Valls, la invocábamos ante el juez y el juez al final pues terminaba resolviendo que eso no tenía rango de ley, con lo cual la prefectura seguía teniendo plenos poderes para apreciar la situación del extranjero, haya o no circular. Tanto fue así, tantos fueron los recursos que se interpusieron contra la circular Valls o para ampararse en la circular Valls, que al final el Tribunal Supremo, el Conseil d'État, terminó diciendo que la circular no es de aplicación directa por los jueces, pero es verdad que sí puede ser invocada por las partes en un juicio como referente normativo, como referente legal. Esto es una manera muy elegante de decir, usted cítela porque existe y ya veremos si el juez la tiene en cuenta o no. Pero en la realidad es que esa circular nunca llegó a tener un valor legal, nunca se pudo poner al nivel de la ley. ¿Cuál es el problema en el caso de los extranjeros que piden una regularización? Recordemos que la regularización se llama admisión excepcional o séjour, admisión excepcional de residencia, y como tal tiene un carácter excepcional. La norma no es regularizarse en un país, sino que es que usted vuelva a su país, pida un visado y entre ya en este país de forma regular. Cuando no es así, se habla de regularización, sin salir del país. Bueno, el tema con esto es que el artículo del Código de Extranjería que rige la admisión excepcional enumera una serie de supuestos, pero no cubre, es imposible también, pero no cubre todos los supuestos que se pueden presentar ante la prefectura para un extranjero que quiere sus papeles.
Entonces, básicamente lo que dice es, estas son las situaciones en las que básicamente se podría pedir admisión excepcional, por ejemplo, vínculos antiguos, estables y suficientes en Francia para tener vida privada y familiar, o bien por enfermedad, que también da lugar a vida privada y familiar, etcétera, siempre y cuando que el extranjero no constituya una amenaza para el orden público, se le podrá regularizar por esta razón. Ok, se le podrá, no se le deberá. Es decir, que el prefecto tiene un poder muy margen de apreciación sobre su situación. Quien dice poder de apreciación dice que hay una parte subjetiva que ni usted, ni su abogado, ni nadie en su entorno van a poder manejar. Entonces, ¿cómo se hace? Hay que referirse a la práctica. En la práctica es ir viendo en las prefecturas qué funciona, qué no funciona. Cuando no funciona yo hago un recurso, qué tiene en cuenta el juez, de manera que yo ya me preparo un expediente que pueda defender ante un juez porque ya tiene todos los elementos que los jueces estiman suficientes para regularizarlo. Es práctica, ensayo y error. Y así es como durante años, en lo que a mí respecta, hemos ido desarrollando una práctica judicial que hemos ido aplicando a la constitución de los expedientes, y al final los expedientes que presentan, tanto en la forma como en el fondo, son los que tienen una tasa de aceptación más grande. Pero esto es simplemente porque es un expediente que se puede ganar ante un juez, y el prefecto lo sabe porque conoce perfectamente los casos que ha ganado y los que ha perdido. Entonces, puestos a ponerse las cosas difíciles, en la práctica nos hemos dado cuenta que se va a dar más importancia a los expedientes que vienen presentados por un abogado, pero sobre todo a los que presentan una serie de condiciones de forma y fondo que se asimilan, que son muy comparables a los casos que suele perder el prefecto ante un juez. Entonces, esta circular retalló consiste en una serie de recomendaciones. No son cosas que las prefecturas vayan a aplicar al pie de la letra, o si lo hacen, nada nos garantiza, y todavía menos ahora, nada nos garantiza que se vayan a aplicar. Realmente esta circular retalló es mucho más breve, menos extensa que la circular Valls, que daba muchísimos ejemplos. Entre ellos el famoso ejemplo de estoy paxeado con un francés, con un ciudadano francés, llevamos un año juntos, denme papeles. Bueno, escuchen, lo saben muchos de los que nos están mirando, algunas veces funcionaba y otras no funcionaba. De un tiempo a esta parte nos hemos dado cuenta que, y ustedes seguramente, lamentablemente también, que no es tanto, el problema no es tanto la situación en la que ustedes se encuentran, sino que se trata de cómo acceder al servicio de la prefectura para que traten su expediente. Entonces, esta circular retalló no cambia el problema de acceso a la prefectura, es decir, van a tener, en algunas prefecturas van a tener que mandar su expediente por internet y esperar, en otros van a tener que mandarlo por correo electrónico y esperar, y seguimos en las mismas. En unas les van a dar cita previa, habrá citas disponibles, y en otras prefecturas no la habrá. Pero la circular retalló en realidad no resuelve ninguno de estos problemas, estos problemas de acceso a la prefectura, quiero decir, con lo cual en mi práctica cotidiana no va a representar un cambio radical en la manera de trabajar, y pienso que tampoco debería cambiar la manera en la que se tratan los expedientes. Hay una línea política, vamos a decir, no, pero hay una línea administrativa muy clara a la hora de tratar sus expedientes, y hay unos conceptos, hay unos elementos que van a ser indispensables, como por ejemplo, en mi humilde opinión, y siempre que sea posible, tienen que tener como mínimo un proyecto laboral, casados o no con un francés. Porque hemos visto, por ejemplo, que personas que están casadas con franceses, como no trabajaban o no tenían proyecto laboral, la prefectura consideraba a veces que no contribuía a las cargas matrimoniales, por lo tanto no se podía considerar que la pareja viviera bajo el mismo techo. Vamos a estar de acuerdo, es un razonamiento un tanto, no diré malintencionado, pero original, vamos a decir, pero al mismo tiempo le crea un problema, porque una vez que le rechazan su expediente, ya sabe que detrás el 90% de las veces vienen con una obligación de abandonar el territorio, que les va a suponer muchísimos problemas para su regularización en los próximos años, o simplemente tenía que volver a empezar el caso desde cero con nuevas pruebas porque había dejado pasar mucho tiempo. La circular retalló en realidad lo único que dice es que se empezará a apreciar la admisión excepcional a partir de 7 años de presencia.
Bueno, es una recomendación más. No dice que si usted lleva 5 años acá no pueda pedir una regularización. De hecho, con el expediente, con el Código de Extranjería en la mano, la regularización es posible a partir de los 91 días de estancia en este país. Usted tiene 90 días como turista y al 91 días usted ya está en situación irregular. Nada le impide en el día 91 pedir una regularización. Obviamente, ni yo ni ningún consejo jurídico en su sano juicio le va a decir que se regularice a los 90 días de estar en Francia. Pero la realidad es esa. Regularización, el nombre indica, es meter dentro de la ley una persona en situación irregular. No dice nada más. Y hay una serie de supuestos que van a valorar su integración, el trabajo que usted tenga, etcétera. Entonces, la circular detalló básicamente lo que dice es, bueno, vamos a empezar a ver la admisión excepcional a partir de los 7 años de estancia. Bueno, veremos cómo se aplica. Por ahora es muy pronto para saber, como le digo, qué prefecturas y de qué forma van a aplicar esto y sobre todo no pone fin, como se dice en algunos foros en internet, en muchos sitios de desinformación, no va a significar que todo lo que se hacía hasta ahora deje de tener efecto. Por ejemplo, hasta ahora es verdad que la circular Valls daba como ejemplo algunas situaciones donde el extranjero llevaba solo 3 años en territorio francés. En la práctica no he aconsejado nunca a una persona que lleve 3 años en Francia regularizarse, porque justamente pone al extranjero en una situación muy complicada de gestionar, en el cual no va a disponer de los elementos de arraigo suficientes para que su expediente tenga posibilidades de éxito. Y esa situación antes de Retalló, que era la situación Valls, si lo quieren llamar, sigue siendo aplicable bajo la condición Retalló. Veremos lo que pasa. De todas maneras, como le digo, mientras no cambie el marco legal, nos tenemos que basar en la práctica en las prefecturas, ensayo y error. En otros programas creo recordar que expliqué las maneras que hay, por ejemplo, de intentar sortear los obstáculos que pone la prefectura. El más habitual es, como les digo, la falta de respuesta de la prefectura, y esto pasa en situaciones ni por estar, le ha pasado a gente casada con franceses, le ha pasado a gente que tiene un trabajo precario, le ha pasado a gente que tiene passeport talent, es decir, gente con que es mano de obra cualificada, es decir, no hay un estándar para decir a usted le va a atender la prefectura y a usted no. De hecho, puede que deje de atenderle en su primera demanda o puede que al renovar la prefectura no le dé respuesta. Entonces, lo más importante realmente desde hace unos años, y esto no lo cambia la circular Retalló, es que ustedes tengan una respuesta. Para eso tienen que estar atentos. Tienen que saber que en los trámites de extranjería, 4 meses sin respuesta de la prefectura significa un rechazo implícito, un refus implicite, con todo lo que ello conlleva. Empiezan a correr plazos para que usted haga un recurso, la prefectura le contesta esto, lo otro. Como les digo, hay que estar muy atentos a los plazos que impone el Código de Extranjería a la prefectura para que contesten a sus demandas. Y ojo, estas demandas ya sean de cita, de rendezvous, o ya sean una vez que depositaron el expediente para que les den una respuesta sobre su expediente. Esto es súper importante. Recientemente, por ejemplo, hemos tenido el caso de un chico que depositó en 2022 su expediente, esperó, en 2023 preguntó en qué andaba su expediente y le contestan por correo electrónico, lo tenemos escrito, le contestan, su expediente sigue en curso de instrucción. Muy bien, pasa el tiempo, 2024, y a finales de 2024... un control en una estación de tren, en una gare, no recuerdo cuál, y le dan expulsión del territorio con prohibición de retorno, amparándose en el hecho que su expediente estaba en situación de rechazo implícito desde 2022, aunque en 2023 le mandaron un correo diciendo que seguían instruyendo su expediente.
Esto es algo gravísimo, pero lamentablemente no es el único caso que hemos tenido así. Hemos tenido por lo menos 2 casos así de memoria, 2 casos así muy similares. Este es el que me parece más grave porque es donde están diciendo abiertamente que le mandaron un correo electrónico que era mentira. Porque en ese correo electrónico le dicen no se preocupe que su expediente sigue en curso de instrucción. Claro, lamentablemente un correo electrónico no contradice el texto de ley. La ley dice que a los 4 meses, si no le contestan, tiene que hacer un recurso. También entre nosotros, ¿qué prefectura contesta a los 4 meses? Ninguna. Pero se ha convertido en una dinámica bastante eficaz para mantener a las personas en una situación en la que no saben si va a haber una respuesta o no, y cuando les cae el control, oiga caballero, usted tenía que haber hecho un recurso en su día. Son situaciones, como les digo, reales, las estamos tratando en mi estudio, pero como les digo, son graves para ustedes, y el consejo que les puedo dar es sean rigurosos con los plazos, no lo dejen estar, busquen ayuda, obviamente, a ser posible personas que conozcan el derecho de extranjería, pueden ser juristas, pueden ser asociaciones, pueden ser abogados, sepan bien dónde invierten el dinero, porque realmente su futuro va a depender de este trámite. Entonces, como les digo, son trámites que van a incluir, en mi experiencia, la mayor parte de los expedientes de regularización son 2 procesos judiciales, siempre es asumiendo que durante el proceso judicial la prefectura va a decir no, un momento, sí, tenga sus papeles, ya puede venir a buscarlos, y el juez dirá, bueno, ya no hay caso, y no le van a indemnizar. Es decir, que ¿qué hubiera pasado si usted no hubiera hecho el juicio? Nunca lo sabremos. El caso es que qué casualidad que metió el juicio, y ahí es cuando contesta la prefectura. En fin, vamos a seguir en esta dinámica y lamentablemente por muchos años. La circular Retalló no aclara, no da ninguna instrucción al respecto, no impone ninguna nueva obligación a las prefecturas, ni aconseja responder en tal o cual caso. Así que nos vamos a tener que ceñir a lo que está sucediendo. La circular Retalló, como les digo, no cambia nada de esto. Tienen que seguir atentos, tienen que, efectivamente, en los controles no les van a... La persona que... Los agentes de policía que le controlen no se van a poner a interpretar el derecho. Usted aparece como indocumentado o con persona en situación irregular, le van a conducir a la comisaría, le van a tomar las huellas, y si tiene suerte a lo mejor sale con solo una expulsión, y si tiene mala suerte será con una expulsión y lo llevan al centro de retención, al famoso CRA. O sea que tienen que ser conscientes de esto. Como siempre, el derecho francés tiene muchas sutilezas, muchos puntos que tienen más de práctica que de conocimiento del derecho en sí, porque conocer el derecho es tan fácil como que ustedes se pongan a leer el derecho y se informen. Ahora, la cuestión es ¿qué solución práctica hay a esto o lo otro? Simplemente depositar sus papeles en cuanto iniciar un proceso, en cuanto estén listos, y sabiendo que si ustedes demuestran a la policía que están en un proceso jurídico contencioso contra la administración francesa, su expulsión es virtualmente imposible, y como mínimo se va a hacer muy favorable para ustedes contestar una expulsión si ustedes están demostrando que están litigando contra el Estado simplemente para que le den, por ejemplo, un rendezvous o ya habiendo depositado su expediente. Pero siempre con rigor y con un respeto del calendario súper preciso y disciplinado. Hablaremos en otro programa, más adelante hablaremos de otro rumor que se está extendiendo, que no tiene por qué ser cierto, que es la prohibición del matrimonio de personas en situación irregular con ciudadanos franceses. Bueno, la circular Retalló no dice nada al respecto, pero poco falta para crear todavía más pánico y más inseguridad entre los extranjeros que desean regularizar su situación. Hablaremos de este tema, que es también otro mito que merece la pena desmontar desde aquí, desde RTD. Yo soy Gastón González, su humilde servidor, abogado en Francia, y les mando un saludo muy fuerte a todos los latinos que nos están viendo. Hasta muy pronto. Hola, buenos días, soy Carlitos Belvid, te espero en mi tienda en Belvid.
ubicada en Paris 10, Metro Belleville, 135, Rue des Faubourgs du Temple. Gracias. Hola, soy Francinet García y te estoy invitando a nuestro estudio de belleza. Estamos ubicados en el centro de Chatillon. Aquí podrás encontrar diferentes tratamientos en cuidado facial, corporal, micropigmentación de cejas y de labios. Puedes contactarnos a través del 0611-727432. 0611-727432. Recuerda que aquí en Francinet García Brows Studio, tu belleza es nuestra prioridad.